Estudiantes, en esta ocasión vamos a ver resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? En trigonometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Tiene que medir 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. Observen por favor la imagen. Si se dan cuenta aquí, si yo utilizo este graduador, el graduador, como ustedes saben, el graduador viene en el juego geométrico y justamente se utiliza para eso, para medir los ángulos. Esta parte de aquí es lo que se llama el ángulo. Si nosotros ponemos el graduador en esta parte de aquí, va a medir de aquí a acá 90 grados y aquí va a marcar 90 grados. Entonces, esto es un ángulo recto, todo triángulo que mida 90 grados. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, bueno, es un teorema creado por Pitágoras, un filósofo griego, fue un filósofo griego. Este teorema establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de sus catetos. ¿Pero qué es eso? Se los voy a explicar. Observen la siguiente fórmula. Este A hace referencia a un cateto, este B hace referencia al otro cateto y este C hace referencia a la hipotenusa. Esa prácticamente es la fórmula que nos indica el teorema de Pitágoras. Y ustedes verán aquí, por ejemplo, esto es el cateto A, aquí está el cateto B, y este es el que se conoce como hipotenusa. Estas letras mayúsculas corresponden a los vértices, a los puntitos que unen las líneas. Los vértices, ahí se les pone con letra mayúscula para identificarlo. Pero estas minúsculas hacen referencia a los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras indica que la suma de los catetos es igual, la suma de los catetos que están elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces ese teorema tiene que cumplirse y nos indica el ejercicio. Observa cómo se comprueba sin dibujar. Un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es rectángulo o no. No sabemos si es triángulo o rectángulo. Y dice, si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor. El lado mayor es 5 centímetros y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comprobar. Ponemos la fórmula, reemplazamos los valores, el cateto A, 3, y el cateto B, 4. 3 elevado al cuadrado es 9 y 4 elevado al cuadrado es 16. Y 5 elevado al cuadrado es 25. Ahora, si sumamos estas dos cantidades, nos va a dar 25. Y entonces, si 25 es igual a 25, quiere decir que este sí es un triángulo rectángulo. Veamos en el gráfico. En el gráfico tenemos cateto A vale 3, cateto B vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces, sí nos da una igualdad aquí. Bien, continuemos. En el teorema de Pitágoras nosotros, como ya sabemos, se trabaja con triángulos rectángulos y tenemos una fórmula. También tenemos una fórmula para hallar el valor de los catetos y de la hipotenusa. Por ejemplo, para hallar el valor del cateto A, utilizamos esta fórmula. A es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Para hallar el cateto B, tenemos la fórmula. B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Y para hallar la hipotenusa, en cambio, C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, cuando nosotros necesitemos aplicar según el requerimiento, nosotros utilizamos una de las tres fórmulas. Veamos en el siguiente ejercicio. Ponte a prueba. Resuelve en hojas los siguientes ejercicios. Dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro? Entonces ahí tenemos el triángulo rectángulo, cateto A, no lo conocemos, la hipotenusa es 1580 y el cateto B 800. Entonces tenemos que hallar el valor del cateto A. Basándonos
En las fórmulas que le presenté anteriormente, tenemos que coger la fórmula que corresponde a la búsqueda del cateto A. Aquí está la fórmula. A es igual hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Reemplazando los valores, tenemos lo siguiente. 1580 al cuadrado menos 800 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada, ¿no? Entonces, sacando los valores ya tenemos 1580 al cuadrado no es multiplicar 1580 por 2, es multiplicar 1580 por 1580. 800 al cuadrado no es multiplicar 800 por 2, sino 800 por 800. Por eso que ustedes ven que nos dan estas cantidades. Ahora, aquí tenemos 2.496.400 menos 640.000. Si restamos estas cantidades, nos da, en este caso, ponemos el punto, ponemos la comilla, 1.856.400. Cogemos la calculadora y la sacamos la raíz cuadrada de ese valor y nos da como resultado 1.362,5 kilómetros. Esta es la respuesta. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces la respuesta es 1.362,5 kilómetros. Esta es la distancia que ha recorrido el avión. Fácil, ¿no? Veamos el siguiente ejercicio. Dice, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Fíjense que ya en la gráfica que nos presenta la ficha, ahí nos está diciendo que el 130 equivale al valor de la hipotenusa y el 120 equivale al valor de uno de los catetos. Es decir, que lo que vamos a buscar es el valor del cateto. En este caso vamos a ponerle A. Entonces ahí tenemos el triángulo, tenemos la fórmula inicial. Entonces, como tenemos que calcular el cateto A, este es el que vamos a calcular. No lo conocemos. El C ya sabemos que es 130. 130 es el C. Y en este caso, el B es 120. Ahí tenemos los valores. Y ahora solo nos toca reemplazarlos. Reemplazando valores tenemos 130 al cuadrado menos 120 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada es igual al cateto A. Entonces, ya les dije hace un momento, aquí hay que multiplicar 130 por 130. Aquí hay que multiplicar 120 por 120. Si hacemos esa multiplicación, nos da como resultado, en el primer caso, 16.900 menos, en el segundo caso, 14.400. Si hacemos esta resta, tenemos A es igual a raíz cuadrada de 2.500. Entonces cogemos la calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 2.500 y nos da raíz cuadrada de 2.550. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 50 por 50, nos va a dar 2.500. Entonces la respuesta es, ¿cuál es la altura total del cohete? Entonces ya nosotros tenemos 50 metros. Esa es la respuesta. Fácil, sencillo, ¿no? Ustedes pueden ver el video cuantas veces lo necesiten para poder aprender. Y sí les pido de favor que estos ejercicios ya resueltos, ustedes los vayan copiando en el cuaderno. Razones trigonométricas. Esta parte de razones trigonométricas ustedes la van a ver más adelante. Sin embargo, sí les quiero más o menos indicar a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven, yo les he venido diciendo que la parte más larga es la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa. El cateto que está en la parte inferior se va a llamar cateto adyacente y el que está en la parte posterior se va a llamar el cateto opuesto. Eso siempre ustedes lo van a manejar de ese modo para hacer los ejercicios. Las razones trigonométricas son el valor del seno, coseno y tangente. Estas son las abreviaturas. Seno se abrevia así, sin.
coseno se abreva cos y tangente se abreva tan. Entonces dice, dado un triángulo rectángulo, se definen sus razones geométricas respecto a uno de sus ángulos. ¿Cómo? Ya, esta parte de aquí, yo se las he puesto solo para explicarle, que más adelante vamos a ver lo que es el seno, el coseno y la tangente, con su respectiva fórmula. Pero por ahora, solamente les doy a conocer esa parte de las razones trigonométricas. Hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Bueno, en este ejercicio vamos solo a hallar el valor de la hipotenusa. No vamos a hallar las razones trigonométricas porque eso les voy a enseñar más adelante, poco a poco, para que ustedes comprendan mejor. Pero sí vamos a hallar la hipotenusa porque eso sí les enseñé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el gráfico y tenemos el valor. En este caso tenemos el valor del cateto A y el cateto B. Tenemos los valores de los catetos. Aquí están. Y tenemos que hallar, tenemos que hallar la hipotenusa. Entonces, reemplazando los valores, miren que aquí ya están los valores. El cateto A vale 6 y el cateto B vale 14. Entonces, reemplazando los valores tenemos 6 al cuadrado más 14 al cuadrado. Todo esto, raíz cuadrada es igual a hipotenusa. Entonces 6 al cuadrado es 36 y 14 al cuadrado es 196. Estos dos valores los sumamos, nos dan como resultado 32. Cogemos la calculadora, raíz cuadrada de 32 es igual a 15,23. Esta sería la respuesta. Este es el valor de la hipotenusa que nos están pidiendo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ustedes tendrán que hacer la siguiente reflexión en sus cuadernos luego de haber copiado los ejercicios y haberlos repasado y observado. 3. Reflexione y escribe en una hoja. Pueden hacer en un cuaderno también. Aquí dice en una hoja, puede ser hoja de cuaderno, puede ser hoja de carpeta, donde ustedes tengan el espacio. Lo importante es que lo resuelvan. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Entonces en eso ustedes ya, con todo lo que les he explicado, ustedes ya saben las partes del triángulo. Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo los dos ángulos. ¿Por qué? Si hay algo de aquí que no está claro, ustedes cogen e investigan, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Entonces esas preguntas ustedes se van a responder. Son preguntas de reflexión. Y copien los ejercicios luego de observarlos como son. Les agradezco mucho y vayan adelantando este trabajo. Muchas gracias, pasen bien.